Bueno, mi nombre es Agustina Sabater, soy estudiante de tercer año de biotecnología. Perdón que no haya prendido la cámara, pero bueno, como verán, si no se me corta todo un poco y prefiero ahorrar tiempo. Ahora entonces les voy a hablar yo un poquito, una muy pequeña introducción sobre zebrafish, para contarles de otra cosa que les voy a hablar yo, y después Dani se va a meter más con el desarrollo embrionario de los peces. Bueno, zebrafish, estamos en el reino animal, vertebrados, peces, y son, en particular estos, Daniorerio o zebrafish, son peces originarios del sudeste asiático, que viven en aguas tropicales, cálidas, de pH neutro, y que son pequeños, de 5 centímetros de longitud, con rayas horizontales, que son los que le dan su nombre tan característico de zebrafish. Además hay de muchos colores, y algunos están genéticamente modificados para florecer al ser iluminados con luz ultravioleta. Tienen una alta homología genética con el humano, de entre el 70 y el 80% del genoma que compartimos, y por eso son muy utilizados en investigación científica, además de en acuarios normalmente porque son lindos. Otro dato es que presentan dimorfismo sexual, que esto quiere decir que las hembras difieren de los machos en tamaño y en color. Las hembras son más grandes y plateadas, y los machos más pequeños y de tonos más dorados. Y lo importante que les quiero contar hoy es sobre un estado, que me voy a adelantar un poco a lo que sería el desarrollo embrionario, que es después de la eclosión del huevo, que, bueno, al nacer, digamos, estos se llaman alevines. Son transparentes, son muy pequeños, imagínense que esta imagen fue tomada con un microscopio, y, bueno, se puede ver perfecto que al ser transparente se puede estudiar sus órganos y toda su morfología. Estos dos puntitos negros de acá serían los ojos. Ni bien nacen, se dejan flotar, están ahí en la pecera como a la deriva, y a medida que van pasando los días, van transformándose lentamente hasta llegar a ser un pez bien desarrollado. Entonces, durante 2 días después de la eclosión, se alimentan de los restos del saco vitelino, o sea, de lo mismo que venían alimentándose dentro del huevo, se siguen alimentando de los restos de eso. Luego empiezan a comer protozoos que hay en el agua, que no los vemos nosotros, están ahí porque vinieron quizás con el agua, con alguna planta o algo, y se alimentan de eso, pero luego empieza a crecer sus requerimientos nutricionales. A medida que se va desarrollando, necesitan más alimento. Entonces ahí tenemos que intervenir nosotros y empezar a alimentarlos. ¿Alguno sabe con qué se alimentan los peces normalmente? Alimento para peces. Muy bien, perfecto. Sí, existen 2 tipos de alimentos que les podemos dar a los peces. Alimentos secos, que serían las escamas, como las que dijiste vos, que es un alimento comercial que se compra en cualquier veterinaria, y el alimento vivo, que es de lo que yo voy a hablar principalmente hoy, porque es muy interesante este tema. El alimento vivo es, como dice su nombre, seres vivos que ponemos en la pecera para que los peces coman. Y los peces tienen que perseguirlos, tienen que cazarlos, y eso también los estimula, los entretiene y los entrena, y no deja que caigan en la comodidad o en la apatía, como que para hacerlos más felices, entre comillas. Y además, si se los damos a los adultos, mejoramos su reproducción. Esto es muy importante porque el alimento vivo, mejora su reproducción porque da esa sensación de abundancia de recursos. Pero el alimento vivo en estos estadios postlarvarios es muy importante porque la buena nutrición va a generar que haya buena salud cuando sean adultos. Por ejemplo, un alevín mal alimentado o durante todo el desarrollo. Después tenemos adultos que tienen la columna vertebral doblada, por ejemplo, como si tuvieran escoliosis, o están como feos, en mal estado de salud, viven menos. Por eso es muy importante la nutrición en este punto. Y existen varios tipos de alimentos vivos, varios seres que les podemos dar. Los más comunes son estos que voy a poner yo acá, que son la Artemia salina, Drosophila, las mosquitas, que se suelen dar las larvas, la pulga de agua, que voy a dar un dato sobre la pulga de agua, que es muy rica en quitina, lo cual es bueno para los intestinos de los peces, y que tiene una gran movilidad y resistencia en el agua, así que son como más difíciles de cazar, y por eso están buenas también para dárselas como alimento. Larvas de mosquito, lombrices,
y muchos más. Pero particularmente yo les voy a hablar de este bichito que está acá, que es la Artemia salina, que es lo que usamos nosotros en la universidad para darle de comer a los alevines. La Artemia salina, o brine shrimp en inglés, es un invertebrado, artrópodo, crustáceo, branquiópodo, un trabalenguas, que viven en aguas salobres o hipersalinas. Esto quiere decir aguas con gran cantidad de sales, que es una ventaja porque nosotros al darle de comer artemias, y como se desarrollan en este ambiente que suele ser un poco hostil para otras especies, nos aseguramos que no haya patógenos que puedan, o por lo menos hay muy baja probabilidad de que haya patógenos que vayan a enfermar a nuestros peces. Y es una presa viva muy adecuada porque es un tamaño muy pequeño. Imagínense, 10 a 15 milímetros cuando son adultos, y nosotros nunca damos artemias adultas porque es difícil llegar hasta ese estadio y además no es necesario y son mucho más nutritivas cuando son recién nacidas. Tienen un alto contenido de proteína y quiero que vean esta imagen que les puse acá. Esto es un microscopio, está visto con un microscopio. Es un alevín. Tenemos artemias. Esta del centro quiero que la guarden en su cabeza para dentro de un ratito que les voy a contar algo. Y esta bolita negra que se ve acá arriba, eso es un quiste deshidratado durable, que es la forma en la que se venden las artemias. Y esto es impresionante. Las artemias vienen en una bolsa, como esta que puse acá, que es parecida a la que tenemos en Guade, y adentro están todos estos huevitos que uno tiene esa bolsa, los guarda en la heladera, y cuando tiene ganas, prepara las artemias como si fuera una receta de cocina y les da de comer a los peces. O sea, las podemos, entre comillas, revivir o hacer que nazcan cuando queremos, lo cual es impresionante. Y les voy a contar un poco sobre eso yo. O sea, les voy a contar sobre el desarrollo embrionario muy brevemente de estas artemias. Y lo lindo, que también me gustó como dato curioso, es contarles que en griego, artemia, en realidad artemia, significa óptima conservación. Entonces de ahí viene su nombre. Este es el ciclo de vida de las artemias. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Sigo. Bueno, cualquier cosa me frenan. Tenemos machos y hembras adultos que normalmente cuando se reproducen en la vida diaria normal son ovovivíparos. ¿Qué quiere decir esto? La fecundación ocurre dentro de la hembra a los huevos y los huevos se desarrollan dentro de un útero. Entonces hay un huevo pero dentro de la hembra. Sin embargo, también hay hembras que se llaman partenogenéticas que no necesitan la fertilización de un macho para poder tener crías, que es como en el caso de algunas abejas y hormigas. Entonces, si están en condiciones normales, son ovovivíparos y siguen este camino de acá, el huevito se convierte en un nauplio. Nauplio es el primer estadio larval que tienen los crustáceos. Sin embargo, en situaciones adversas, como puede ser una hipersalinidad del agua, o sea, demasiada sal, porque por ejemplo se está evaporando el agua, lo que ponen son estos quistes resistentes, que no son más que huevos que se desarrollan hasta las gástrulas, hasta el estadio gástrula, como les contó recién Carla, y en ese momento se deshidratan y quedan ahí, latentes, hasta rehidratarse. Entonces, si en algún momento se rehidrata el quiste, se reanuda el metabolismo y el desarrollo, y se llega a los estadios nauplios, y después juveniles, la diferenciación sexual, y adultos, y se repite el ciclo. Para ver bien lo que pasa con estos quistes, acá estamos, ¿no? Están deshidratados, se rehidratan, y en un momento se rompe el quiste, pero el nauplio no se despega completamente, queda adherido a esa cáscara, pero dentro de una membrana que se llama membrana de eclosión. Eso es lo que nosotros vimos en la imagen anterior, que se veía como un huevito medio deformado. Era la membrana de eclosión unida todavía a la cáscara. Y luego, una vez que esto se rompe, sale el nauplio. El nauplio tiene dos pares de antenas, unas mandíbulas, y tiene algo que se llama ocelo, que es como una especie de ojo. Y este ciclo de rehidratación y hasta que sale el nauplio dura más o menos de 24 a 48 horas. Entonces, nosotros preparamos un día y al día siguiente o los 2 días le podemos dar de comer a los peces las artemias. Les voy a mostrar un video de cómo se preparan normalmente
en un lugar que tiene el equipamiento, y después les voy a contar cómo lo hacemos nosotros en la universidad. Un dato nomás que les quiero decir antes, es que van a ver que son medias naranjas. Eso quiere decir no, es porque tienen todavía reservas vitelinas acumuladas de cuando estaban dentro del huevo. Por eso van a ver que hay como tonalidades naranjas. Bueno, el video se los voy a mostrar y los voy a ir narrando. Entonces tenemos la comida seca o viva, se toma agua con sal que tenga 30 a 35 gramos por litro para que la densidad sea de 1020 a 1030 kilogramos por metro cúbico, se homogeneiza y se pone en un artemiero, que es este artefacto en una forma cónica hacia abajo, donde ponen los quistes de resistencia, y perdón que hablé tan rápido, ponen el aireador para que todo se mantenga homogéneo y que los quistes, al chocar unos con otros, también se facilita la eclosión cuando estén listos. Una vez que pasa el tiempo, sacan el aireador, decantan los huevitos primero que nada, y entonces los pueden recolectar con una boquilla que hay abajo. Descartan esos huevitos, lo que son los restos de cáscara, y ahí pueden recolectar, sí, las artemias, que también quedan abajo, pero más arriba que las cáscaras. Las filtran para sacarles todo lo que es el agua salada, y las van a lavar con agua dulce para que se queden listas para dárselas a los peces. Ven que ahí se ve ese color naranja que tienen por los restos de reservas vitelinas. Ahí tienen un concentrado de artemias que ahora con una pipeta les pueden dar de comer a los peces. Bueno, en junio del año pasado, una amiga, Luciela Meroli, y yo, empezamos en el proyecto de los peces, y nuestra primera tarea fue poner a punto la preparación de artemias para alargar los protocolos de cría. Entonces, como no teníamos un artemiero, y hasta el momento se intentaba con una botella invertida, cortada, pero que había problemas porque perdía y no se podía hacer, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y usamos una bureta de litro en la cual preparamos agua con sal, pusimos los huevitos, pusimos un aireador hasta el fondo con piedras difusoras y lo dejamos un viernes. 72 horas después, el lunes volvimos y vimos esto. Y no sabíamos si había funcionado, si era suciedad, qué había pasado. Pero bueno, como queríamos ver qué era, lo tomamos y tomamos un poco de ese agua y lo llevamos al microscopio. Voy a aprovechar la imagen solo para contarles un dato, que es que si ponemos luz abajo, las artemias nadan hacia abajo, entonces decantan de una forma más rápida, lo cual nos sirve mucho para el momento de preparar los concentrados. Pero bueno, hasta este momento no sabíamos qué teníamos. Fuimos al microscopio, pusimos una gota de ese agua sucia y vimos esto. No es una muy buena toma, pero se ve perfecto que no solo teníamos artemias que habían eclosionado de estos cascarones, sino que encima estaban nadando, estaban vivas. Así que acá tengo unas fotos de las artemias en el microscopio y el concentrado. Imagínense que una artemia recién nacida mide entre 400 y 500 micrómetros. Eso sería de una rayita chiquita de la regla a la mitad. O sea, son súper chiquitas, es muy difícil de verlas. Y bueno, normalmente preparamos este concentrado, nosotros no lo filtramos como en el video que les mostré, sino que las hacemos ir hasta abajo, las tomamos con una pipeta, y el agua salada se diluye con agua dulce después. Y acá tienen un video que lamentablemente no lo grabamos nosotros, porque nunca se nos ocurrió, pero quiero que vean cómo los peces disfrutan un montón de comer las artemias, realmente se vuelven locos, les gusta mucho, y las cazan, las persiguen, es divertido verlos comerlas. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar yo, y ahora los dejo con Dani, con Desarrollo Embrionario. Gracias, y si tienen cualquier pregunta, estoy feliz de contestarlo.